Hola, muy buenas tardes, gracias por estar una vez más en su programa Tanto en Común. Mi nombre es Alina Reina y gracias por estar con nosotros en la próxima hora. Hoy, que es miércoles 28 de noviembre, vamos a hablar del tema de Médicos Sin Frontera. Vamos a preguntar a los expertos que nos acompañan el día de hoy qué es, quiénes son, a qué se dedican y cómo podemos ser parte también de esta organización si así lo deseamos. Bueno, quiero recordarle, el número en el estudio es 188-3762, así como en Facebook nos puede ver totalmente en vivo por Sur TV. Recuerde que en YouTube puede encontrar los programas que ya hemos realizado para usted, así como este que estamos haciendo hoy, para su gusto. Y bueno, quiero presentar a los expertos que están con nosotros el día de hoy, a Gordon Finkbeiner, coordinador del proyecto de Médicos Sin Frontera en Acapulco. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ustedes también. Y también a Laura Carmen, quien es trabajadora social. Gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Y bueno, platícanos un poco de quiénes son Médicos Sin Fronteras. Pues Médicos Sin Fronteras es una organización no gubernamental de carácter médico-humanitaria con intervenciones a nivel mundial en todas partes del mundo y que fue fundada en 1971 una asociación, digamos, entre periodistas y médicos que habían visto unas cosas que no les gustaban en una parte del mundo en la que habían estado presentes, en este caso en Nigeria. Y a raíz de ahí se creó la organización. En las siguientes décadas ha estado creciendo mucho, hoy en día es una de las mayores a nivel mundial y lo que nos caracteriza son los principios de neutralidad, imparcialidad y sobre todo independencia financiera. Esto es lo que nos separa bastante de otras ONGs. Esta es una organización sin fines de lucro y es sobre todo humanitaria, ¿no? Claro, así como lo decía Gordon, somos una organización de ayuda médico-humanitaria. Nosotros atendemos a la población que consideramos más necesitada en contextos en donde no existen instituciones que estén brindando este apoyo. Nuestro carácter, todas nuestras atenciones son de manera interdisciplinaria y nuestras atenciones son gratuitas. Interdisciplinaria, es decir, de todas las disciplinas, solamente se llevan a cabo las que más se necesitan. No. Bueno, como nuestro nombre ya indica, pues, tenemos un gran parte del equipo que son médicos, pero también tenemos otro tipo de actividades. No siempre tenemos que ser nosotros que desempeñemos la labor médica, ¿no? Pero podemos, por ejemplo, alzar la voz y señalar que hay un problema en algún lugar. Tenemos grandes equipos de logística que pueden intervenir en ciertos contextos tenemos grandes equipos de promoción de la salud. También, aparte de tratar los problemas, hay programas de prevención en Médicos Sin Frontera. En este aspecto de, hay problemas en el mundo que ustedes pueden tal vez no erradicar, pero sí brindar atención o alguna solución. Bueno, el carácter de nuestra organización es más bien somos emergencistas, somos humanitarios, no nos dedicamos al trabajo de desarrollo, que son nuestros primos hermanos dentro del mundo de la cooperación. Nosotros solemos intervenir en lugares donde hay una necesidad humanitaria. Para eso solemos ir a criterios de alta mortalidad y morbilidad en ciertas partes del mundo y solemos intervenir en situaciones de violencia, pueden ser conflictos armados, pueden ser en lugares de exclusión social, donde hay un difícil acceso a la sanidad, pueden ser desastres naturales y pueden ser brotes epidemiológicos, ¿no? ¿En qué países están? Están a nivel mundial, pero en algunos más significativos. Bueno, estamos alrededor del mundo en más de 71 países. Te podría decir una lista de nombres de 71 países en los que estamos, pero en general los principios siempre son los mismos, los que ya Gordon comentaba. Somos una organización médico-humanitaria. En general estamos en África, estamos en América Latina, estamos en algunos países de Europa, incluso. Incluso en Europa también, incluso sí. En Europa, ¿no? Entonces, en general, alrededor del mundo hay algunos países en donde existen varias secciones de Médicos Sin Fronteras y cada una atiende una problemática relacionada con una cuestión médica. Se coordinan en algunos casos, en otros casos son independientes. En general, estamos donde las personas nos necesitan. Estos tipos de ayuda humanitaria, como comentabas, es donde hay violencia, donde hay guerras, donde hay hambruna.
esos son los puntos en donde está Médicos Sin Frontera, ¿no? ¿Y cómo es que Médicos Sin Fronteras se involucra o quiere solucionar o quiere ser parte de la solución de este problema? ¿Por qué surge, por qué nace y desde cuándo están Médicos Sin Frontera en México, por ejemplo? En México, a México llegamos en el 85 ya con el terremoto. Ahí estuvimos atendiendo en una primera instancia a nivel de emergencia a varios niveles médicos. El año pasado también estuvimos presentes en el terremoto que tuvo lugar en Ciudad de México, pero más enfocados a la parte de salud mental, dando apoyo sobre todo en salud mental. En México las acciones que llevamos a cabo van dirigidos a personas que tienen mayor dificultad de acceso a la sanidad, es decir, en algunos lugares como estamos hablando más de la sierra, aquí en el estado de Guerrero, por ejemplo, donde hay algunos lugares donde por violencia, situaciones de violencia, centros de salud están desde hace tiempo cerrados y grandes partes de la población pues no tienen un fácil acceso a la salud. Ahí estamos presentes, por ejemplo. Otro ejemplo sería la temática de migrantes. Ahí paso la palabra a mi querida colega Laura, que conoce muy bien ese tema. Bueno, pues comentarte que uno de los proyectos en los cuales Médicos Sin Fronteras interviene aquí en México es el proyecto de Transmigrantes, que consiste en atender a la población transmigrante, principalmente son centroamericanos o población de lo que se le denomina Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y otras muchas nacionalidades también que a veces se invisibilizan en esta migración, ¿no? Actualmente hemos escuchado mucho en las noticias las caravanas migrantes, sin embargo nosotros lo que estamos haciendo y el proyecto lo que está haciendo es atender en diferentes puntos de la ruta migratoria que existen alrededor del país. Atendemos de manera integral, generalmente es un médico o una médica, una psicóloga y trabajo social. Se intenta brindarles a las personas la mayor información y atención en el corto tiempo que puedan permanecer en un espacio. Nosotros atendemos a las personas en las necesidades específicamente médicas que pudieran llegar a tener. Entendemos también lo médico como no solo como la parte fisiológica, sino también como la atención a la salud mental, ¿no? Cuando nosotros hablamos de atención médica nos referimos a ambos espectros, el espectro físico, pero también el espectro de la salud mental. Y bueno, sabemos que los seres son seres sociales que se desarrollan y que necesitan de información, de promoción, entonces es por ello que se atiende de manera integral con estos tres profesionales principalmente. Sin embargo, para lograr este trabajo, estamos hablando del trabajo de muchas otras personas que se encuentran atrás, como bien lo decía Gordon hace un momento. Tenemos logistas, tenemos personas en recursos humanos, personas de muchas otras disciplinas que ayudan a que los equipos de terreno puedan realizar su labor. Es una organización bien estructurada, ¿no? Creo que esta es, ya que está a nivel mundial, tienes que ver todas los sedes en donde esté la organización. Y para eso, ¿cómo es el financiamiento de Médicos Sin Frontera? De quienes reciben fondos, de quienes pueden, digamos, ser ayudados. Más del 90% de los fondos son donaciones privadas y eso es lo que nos caracteriza. Porque nos permite ser independientes, ¿no? Independientes quiere decir que no tenemos que rendirle cuentas a nadie en cuanto a dónde intervenimos, ¿no? Solo a los beneficiarios de nuestro trabajo, ¿no? que son las personas humanas a las que les salvamos las vidas, a las que damos una atención médica, sea psicológica, sea de cualquier índole, ¿no? A mí me gustaría compartir que una de las razones por las que he decidido estar en Médicos Sin Fronteras es principalmente esta característica, ¿no? Y hay una frase en Médicos Sin Fronteras muy bonita que es: somos personas trabajando para personas, y esto va desde la persona que como tú, como yo, decide donar parte de su ingreso a la organización, así sean 100 pesos, así sean 1,000 pesos, así sean otras cantidades, y que gracias a estas personas existen personas como yo que pueden
pueden realizar su labor. La verdad es que invitar, ¿no?, a todos los que creen en nuestro proyecto, que confíen en nosotros y que sigan donando, porque gracias a ellos es que podemos nosotros estar trabajando. Algo súper importante también es que el 80% de nuestras donaciones se va directamente a la atención en el terreno, es decir, a las personas que los necesitan. Se traduce en compra de medicamentos, se traduce en atención para los usuarios, para los pacientes, que es lo que importa, ¿no? No, a diferencia de otras organizaciones, nosotros nos enfocamos mucho en que llegue este recurso directamente a las personas, ¿no? En realidad la mayor parte de las donaciones son pequeñas cantidades, no son grandes cantidades, sino son pequeñas. De hecho, yo, por ejemplo, empecé a ser donante antes de incluso venir a trabajar con Médicos Sin Fronteras. Bueno, vamos a hablar un momento más adelante de cómo ser parte, de cómo llegar a ser parte de esta institución tan, bueno, que a mí me parece excelente, porque no solamente, como tú comentas, son personas que ayudan a personas y que ayudan a personas que realmente lo necesitan, ¿no? O sea, no es solamente que, bueno, algún capricho, etcétera, ¿no? Es realmente gente que necesita el apoyo, que no tienen dónde vivir, tal vez que no tiene la ayuda psicológica que necesita. Y bueno, esto, como ya comentaba en el financiamiento, los fondos se gastan específicamente solamente para aquellas personas que necesitan la ayuda, ¿no? Sí, a grandes rasgos es lo que pretendemos, claro. Luego tenemos nuestras limitaciones también, ¿no? No solo pueden ser presupuestarias, pueden ser logísticas, pueden ser de acceso, puede ser un gobierno que no nos quiera dejar entrar en una cierta parte del mundo, puede ser cuestiones de seguridad, ¿no? Estamos muchísimas veces nos encontramos en lugares de conflicto. Para entrar a las zonas en conflicto hay que negociar acceso y realmente hacerles entender a las partes que están en conflicto que no somos parte, que somos neutrales, no tenemos nada que ver, y eso le dedicamos muchísima energía y mucho tiempo a hacer entender eso. Pero para eso es importantísimo poder también venir con el argumento de la independencia financiera y no ser vistos como eventualmente no neutrales, ¿no? Claro, llevar el recurso, ¿no? Que al final de cuentas el recurso económico es el que se necesita también para tener acceso a algunos lugares, como ustedes comentan. Vamos a un pequeño corte comercial, pero regresamos aquí a su programa Tanto en Común. Conoce las tendencias más populares en un solo programa. Acompaña a Lucille Marlene con temas de cine, Cristian Romero con tecnología, Adamaris Rivera con música, César Hernández con videojuegos, Melody Morán con anime y mucho más. Solo en Random Center, todos los jueves a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda el número en el estudio es 188-3762 para que nos llame y nos diga algún comentario o alguna pregunta acerca de este tema. Así también nos puede ver en Facebook por Sur TV totalmente en vivo. Bueno, estábamos hablando antes de irnos a corte de el financiamiento, en dónde se encuentran, cómo hacer para llegar a los lugares en los que es de difícil acceso. Me comentabas ahorita antes de entrar a corte que estuviste en los países en algún país como Irak. ¿Nos puedes comentar alguna experiencia acerca de esto? Porque bueno, es a nivel mundial esta organización y creo que es para conocer un poco y saber qué es lo que hace Médicos Sin Fronteras fuera.
Sí, estamos presentes en todos esos países que desgraciadamente salen las noticias porque hay alguna guerra ocurriendo, por ejemplo, Yemen, Siria, Irak, Afganistán, pero también pueden ser la República Democrática del Congo, República Centroafricana. En estos países tenemos muchísimos problemas de acceder, lógicamente, por todo el contexto en que nos encontramos, ¿no? Pero en el día a día pues tenemos que lidiar con muchos análisis de seguridad, tenemos con restricciones de movimiento, tenemos que lidiar con problemas de logística, de hacer llegar material de un lado a otro, sí, no es tan fácil, ¿no? Nos encontramos con muchos problemas en el día a día, y es por eso que la maquinaria detrás, que no sean solo los médicos o psicólogos o enfermeros que estén presentes hablando y tratando con pacientes, sino que detrás tenemos toda una maquinaria logística muy importante también, de recursos humanos, y todo esto solo es posible con la financiación independiente que hemos dicho, ¿no? Mayormente donaciones privadas. Es el trasladar el medicamento, el alimento, ¿no? Yo creo que esos son los principales problemas que se enfrentan en el terreno, y como dices tú, si no tienes un respaldo, no se puede lograr. Sí, correcto. Luego nos encontramos con que a lo mejor hay alguien, alguna parte que no nos quiere dejar entrar tampoco. Esto desgraciadamente es el caso, porque por razones X, ¿no? Eso depende de cada contexto, ¿no? Las guerras son muy feas, y la gente que sufre es luego usada para algunos fines políticos en algunos casos, y nosotros no queremos tener nada que ver con eso. Nosotros vamos e insistimos, y esto es un trabajo muy continuo, muy cansino, pero sí, nosotros estamos solo ahí para acceder a la gente y dar apoyo a la población. ¿Y cómo es esta ayuda? ¿Cómo se puede dividir la ayuda que ustedes comparten o realizan? Pues un poco ya lo comentaba Gordon, tenemos proyectos de diferente índole, tenemos atención a VIH, tenemos atención a enfermedades como Zika, como dengue, enfermedades como Chagas. Mucho hablamos de enfermedades olvidadas, que desafortunadamente estas enfermedades olvidadas tienen que ver con enfermedades que dan o se cree que existieron hace muchos años, cuando en realidad en contextos donde se junta todos, pues situaciones políticas complejas, donde se junta mucha pobreza, el nulo acceso de servicios, pueden resurgir o se presentan grandes casos, pero que además se junta con que solo una o dos patentes tienen el medicamento. Estos medicamentos son sumamente elevados en cuanto a costos, y las personas que más lo necesitan son personas que no tienen la posibilidad de acceder a ello. Médicos Sin Fronteras tiene proyectos de esta naturaleza, pero también tiene proyectos de atención, por ejemplo, en desnutrición infantil, como es el caso de varios proyectos en África. Es una organización que trabaja en muchos temas exclusivamente del ámbito médico. Bien lo decíamos, somos médicos, ¿no? Y es nuestro gran fuerte, pero eso no implica que existan otras profesiones ejerciendo también, ¿no? Hay principios básicos o principios que definen el trabajo de Médicos Sin Frontera. ¿Pueden hablarme de estos principios? Son valores que tal vez nosotros ya conocemos o que llevamos a cabo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, pero ¿qué significan para Médicos Sin Frontera los valores o los principios que tienen ustedes? Bueno, son nuestro corazón, ¿verdad? Es el corazón con el que articulamos. Existen principios fundamentales para nosotros. Uno sería el de neutralidad, es decir, nosotros atendemos a las personas sin importar que sea hombre, mujer, que sea que pertenezca a la diversidad sexual, sin importar que sea pobre, sin importar etnia, sin importar religión, sin importar ninguna circunstancia, simplemente que sea una persona que necesita de nuestra atención y que nosotros la podamos proveer. Tenemos un principio de independencia que tiene que ver con que nosotros la organización ha logrado hacerse de donaciones de muchos tipos y de varias personas que creen en el proyecto, y que esto nos permite no tener que responderle a otra organización respecto de a dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos. Tenemos el principio de imparcialidad también, ¿no? Entonces, estos son parte de nuestros principios. No sé, Gordon, si tú quieres compartir. Un ejemplo del día a día podría ser, por ejemplo, un hospital de campaña en plena zona de conflicto,
y en el que una de las partes venga armada, esté tocando la puerta del hospital intentando entrar porque está persiguiendo a alguien que esa parte piensa es combatiente contra ellos y que se encuentra siendo atendido en este momento en nuestro hospital. Lo que ocurre, desgraciadamente, al día a día es que tenemos que explicarles, señores, no, nosotros no somos parte. Puede ser que estemos atendiendo a alguien, nosotros no preguntamos esas cosas. Nosotros atendemos a las personas humanas que luego puedan estar heridas en batalla, ahí ya no nos metemos. No se admiten armas. Intentamos alejarnos de protecciones armadas, por ejemplo, en muchos lugares, por mucho que haya ciertas presiones por ciertas partes para protegernos con escoltas armados, por ejemplo, pero esto lo rechazamos. Nosotros nos guiamos por la aceptación de la comunidad en la que estamos. Ahora, también es cierto que en los últimos años, sobre todo, se ha visto nuestro espacio, bueno, el nuestro y de otros actores humanitarios, muy reducido. La Convención de Ginebra ha sido, digamos, el respeto que ha disfrutado entre muchas décadas, se ha ido perdiendo un poco, y muchas instalaciones sanitarias, sean de Médicos Sin Fronteras como de otros actores, han sido atacados directamente en mayor tendencia, en mayor número, sobre todo en los últimos años. O sea, ha habido un verdadero problema de respeto hacia las instituciones que pretenden ayudar, ¿no? Y humanitarias. Correcto. O sea, sí. en todo el mundo eso lamentablemente pasa. Tenemos lamentablemente casos aquí mismo en Guerrero que ha sucedido que hay ataques a asociaciones que quieren ayudar, de ayuda humanitaria. Vamos a ver un pequeño video acerca de Médicos Sin Frontera y regresamos para comentarlo. Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria privada, sin ánimo de lucro, creada en París en 1971 por un grupo de médicos y periodistas. Hoy, es un movimiento internacional que asiste a las poblaciones más necesitadas con imparcialidad e independencia de todo poder político. Más de 28,000 personas de más de 40 nacionalidades trabajan con Médicos Sin Fronteras cada año. Unos 2.200 profesionales internacionales trabajan junto a más de 25.800 médicos, diplomados en enfermería, logistas, traductores y conductores contratados localmente. Nuestros equipos en el terreno no pretenden acabar con las guerras ni cambiar el mundo. Trabajan junto a personas que intentan sobrevivir a la violencia o al olvido y procuran mejorar día a día la asistencia que dispensan. Luchamos para dar a nuestros pacientes la mejor atención médica posible, adaptando los avances en investigación médica a las personas que viven en situaciones precarias. Médicos especialistas trabajan e investigan desde las sedes para dar apoyo y asesoramiento a los equipos en el terreno. En 1999, fuimos galardonados con el Premio Nobel de la Paz, una recompensa para todos aquellos que hoy y en el pasado se han comprometido con la organización, dedicándose a la labor humanitaria independiente que exige libertad de acción y de palabra. Desde sus inicios, gran parte del trabajo de Médicos Sin Fronteras ha sido en contextos de conflicto, donde la población civil se ve atrapada por la violencia. Nuestros equipos prestan atención médica y humanitaria a los heridos y a los que huyen de la guerra. Médicos Sin Fronteras también trabaja en zonas afectadas por endemias o epidemias, tanto si se trata de combatir el cólera como de organizar campañas de vacunación de sarampión. Los equipos responden rápidamente a brotes epidémicos. En otros proyectos, nuestros pacientes son personas excluidas de la sociedad y sin acceso a los servicios de salud. Reclusos, inmigrantes sin papeles, trabajadoras del sexo, drogadictos, niños de la calle, ancianos o personas sin techo. Médicos Sin Fronteras también presta asistencia a los damnificados por catástrofes naturales como terremotos, huracanes o inundaciones. Ante desplazamientos de población, nuestros equipos ofrecen cobijo, aseguran el suministro de agua y construyen servicios de saneamiento en campos de desplazados para evitar la propagación de enfermedades. Asimismo, organizan distribuciones de alimentos para los que corren un mayor riesgo de desnutrición. Más de 3/4 partes de estos recursos provienen de donantes privados que garantizan nuestra capacidad de actuar de forma independiente. El 82% se invierte en nuestros programas médicos en el terreno, el 12% se destina a captación de fondos y el 6% a gastos administrativos. A
A cambio de la confianza que millones de donantes depositan en nosotros, nos comprometemos a ser lo más transparentes posibles sobre el uso de su dinero y sobre nuestras cuentas. Bueno, como ya vimos un pequeño video acerca de Médicos Sin Fronteras para nuestro público que nos está sintonizando. ¿Querías comentar algo, Gordon? Bueno, creo que Laura había reconocido una trabajadora de nosotros, ¿no? Una antigua compañera. Sí, la verdad es que la organización trabaja con dos tipos de personal, básicamente, que es personal expatriado y personal nacional, y esto permite que exista una buena aceptación dentro de las comunidades en las que trabajamos. Así también podemos tener la experiencia de parte de otros contextos, ¿no? Las personas que han estado con nosotros, que vienen de alguna situación o de trabajar en un conflicto armado, vienen e integran ese nuevo conocimiento al contexto de donde estemos en cada proyecto, ¿no? Entonces, ahorita reconocíamos, por ejemplo, a varias personas de ahí del video, entonces es algo tangible, ¿no? Sí, bueno, yo he visto varios videos que tenemos así que se van editando cada año, así que es muy interesante verlo y uno se identifica mucho con este tipo de trabajo, ¿no? Hemos estado... Yo personalmente soy personal internacional, no soy mexicano, como ya pueden oír. Yo he estado en los últimos casi 6 años ya con MSF, con Médicos Sin Fronteras, perdón, que es la abreviación que utilizamos internamente, en varios países del mundo, y la verdad es que es un trabajo duro, con condiciones a veces no muy agradables, porque nos encontramos pues, en lugares de trabajo donde las condiciones de vida son muy restringidas, donde no tenemos pocos movimientos permitidos por cuestiones de seguridad, estás en otra cultura completamente diferente a la tuya, unos niveles de estrés y de trabajo a lo mejor elevados que hay que saber gestionar. Hay muchas cosas así, pero al fin y al cabo, al final del día uno está contento con el trabajo, es un trabajo muy gratificante. Vamos a un pequeño corte comercial, pero regresamos para platicar de cómo llegamos a Guerrero y cómo en Acapulco el trabajo que ustedes realizan. Esta temporada vende como los grandes. Anuncia tus promociones en Sur TV. Aprovecha nuestros precios especiales para micronegocios y pequeñas empresas. Fecha límite de contratación 28 de noviembre. Reconocer el sacrificio de nuestros héroes para otorgarnos libertad nos hace valorar el orgullo de ser guerrerenses. Nuestra dedicación, esfuerzo y amor profundo por nuestras raíces, tradiciones, diversidad cultural y la gran riqueza natural de nuestra tierra suriana son motivo para festejar el 169 aniversario de la creación del Estado de Guerrero. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. Gracias por continuar con nosotros en Tanto en Común. Estamos hablando de Médicos Sin Frontera, conociendo esta organización sin fines de lucro y que ha apoyado alrededor del mundo, sigue apoyando. Yo creo que seguirá también muchos años más en esta labor. Bueno, ¿cómo llega a Guerrero Médicos Sin Frontera? Estamos allá ya a nivel nacional, aquí en México, ¿y cómo es que se integran aquí en el estado? Bueno, en el estado de Guerrero, Médicos Sin Fronteras ha estado trabajando desde 2 espacios. Uno es el proyecto que denominamos como Tierra Caliente y otro es el proyecto que denominamos hasta el momento Acapulco. En Acapulco, concretamente, entra con un programa de abatización para la colonia de Jardín, que es, abatización contra el
El dengue. Sí, dengue. comentaban en el dengue. video que también atacan epidemias, ¿no? En las pandemias para que no se vuelvan Correcto, más sí. peligrosas. Un poquito en esta batización y en el trabajo con la comunidad se observa también que hay una necesidad de parte de la población de atención hacia atención contra violencia, ¿no? Contra los altos índices de violencia que se están manejando en el momento y las implicaciones que esto tiene para el impacto de la salud mental. De igual forma, de manera transversal en todos los proyectos de MSF alrededor del mundo se atienden las situaciones de violencia sexual, ¿no? Es como un foco que tiene muy presente Médicos Sin Fronteras y bueno, Acapulco no ha sido la excepción. Es con ello que se va transicionando y de iniciar como un proyecto contra el dengue pasa a ser también un proyecto de atención contra a lo que nosotros denominamos otras situaciones de violencia, en donde atendemos violencia sexual, pero también atendemos otras situaciones de violencia y tenemos atención médica y atención psicológica. Sí, la componente principal de nuestro proyecto aquí es la salud mental. Claramente, la salud mental, la razón por la cual estamos proveyendo este servicio es por los altísimos índices de violencia que se están viviendo. Lo cual se traducen en varios casos, ¿no? En varios síntomas que pueden ser depresiones, se manifiestan de diferentes maneras, se pueden exteriorizar o no, pero todos los actos de violencia suelen impactar mínimo a una persona cercana, ¿no? Es decir, familiares, gente que pasa y presencia un acto de violencia. Estamos hablando de los actos de violencia que están ocurriendo ahora mismo, pero también en un término más amplio, ¿no? Podemos estar hablando de violencia intrafamiliar también, que es un tema del que a lo mejor no se habla lo suficiente, y lo que pretendemos también es visualizar esto y dar a entender que esto hay que atenderlo, ¿no? Intentar subir un poquito los niveles de conciencia de qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Necesito yo a lo mejor ir a algún lugar, sí o no, ¿no? Y sacar también, quitar un poquito el estigma también, ¿no? Todo lo que es salud mental lleva desde hace muchas décadas asociado a un estigma social negativo, claramente, y esto es lo que pretendemos también trabajar, ¿no? Tenemos, como hemos dicho varias veces ya, no solo profesionales de la salud mental y salud física, sino también tenemos equipos de promoción de salud, de comunicación y educación en este tipo de temas, y que van levantando los niveles de conciencia en cuanto a cuáles son los síntomas a los que hay que estar alerta, estamos hablando de salud mental, es decir, no son síntomas físicos que sean a lo mejor tan fáciles de ver, pero que están ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo darse cuenta? Mira, a lo mejor sí que me iría bien ir a ver a alguien y sin tener ningún tipo de problema. Luego es el profesional que va a determinar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se hace, y ya está. Por ejemplo, muchas veces nos duele la cabeza, acudimos al médico y descubrimos que no hay una causa orgánica, ¿no? Que aparentemente después de esta revisión no existió una causa orgánica para que yo identifique por qué es el dolor de cabeza. Pero rascando un poquito más en la historia podemos detectar que viene cargando un gran pesar y que muy probablemente es una persona que tenga que pasar al área psicológica, ¿no? Y que pueda desde otro espacio también de salud ser atendido. Algo importante del proyecto aquí en Guerrero es que hemos podido trabajar en colaboración con la Secretaría de Salud Pública. Hasta el momento hemos estado trabajando con el programa de CEPAVI, que es un programa que brinda atención a las mujeres que han sido víctimas sobrevivientes de violencia, ¿no? Nosotros como MSF no atendemos violencia intrafamiliar, pero atendemos violencia sexual, y existe un protocolo médico que nosotros implementamos, que intentamos compartir con la Secretaría de Salud Pública para que sea replicado en todas las instituciones con las que cuenta a nivel Guerrero.
en las más que podamos llegar, y ha sido un trabajo que nos ha podido brindar mayor alcance y mejor trabajo para las personas, ¿no? Al final del día, nuestros objetivos siempre van a ser los pacientes, brindarle la mayor calidad y calidez a las personas que sea posible. Como comentabas, ¿no? Yo creo que la salud mental a veces no le damos la importancia que tiene. No solamente vemos, pues me duele el estómago, me duele la cabeza, pero bueno, a lo mejor porque estoy estresada, porque a lo mejor mi marido me golpea en la casa, no tengo a quién acudir, con quién decirle, estoy sola. Y también el suicidio es algo que también se tienen en cuenta en los programas que ustedes llevan a cabo. Bueno, en el peor de los casos, obviamente esto puede llevar a alguien a cometer suicidio, ¿no? Esto sería el peor de los casos, y eso es lo que queremos intentar evitar, ¿no? Que alguien no se encuentre con este sentimiento de que no tiene otra solución y que tome este acto, ¿no? Esto es idealmente lo que son ahí las vidas que queremos salvar. Pero la salud mental no solo se refiere a estos casos ya agudos, digamos, sino que queremos hay muchas fases ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo se dice? Agudez, descubre, pero es que claro, yo no soy psicólogo, y ahí tengo un equipo que son especialistas en eso, y eso lo sabrían explicar bastante mejor. Pero lo que ocurre básicamente es que hay diferentes niveles de necesidad de salud mental, ¿no? Entonces nosotros tampoco estamos ahí para siempre atenderlo todo el proceso necesariamente, sino de aliviar las partes más agudas y luego poder referir ya al sistema de salud aquí, por ejemplo, ¿no? Pero sí, en los casos de suicidio sí son los más extremos, pero hay muchísimas otras cosas que en las que se pueden detectar problemas de salud mental, ¿no? Esto puede afectar una persona no necesariamente además solo para el corto plazo, sino estamos hablando de dolencias a largo plazo también, ¿no? Sí, o sea, refieren, ¿no? Con el especialista que necesita o qué atención se necesita en ese particular caso del paciente, ¿no? Es correcto. Cuando algún paciente llega a nuestros servicios, en el caso de los servicios psicológicos clínicos, lo que hace el psicólogo es que va a detectar si es un paciente que puede atender. Médicos Sin Fronteras en Acapulco ha estado atendiendo situaciones de violencia social, por ejemplo, personas que de manera directa o indirecta, por la violencia que se vive, los secuestros, extorsiones, el tema de desaparecidos, llegan a consulta, ¿no? Y si este es el caso de la población, entonces va a intentar trabajar con esta población para que activen los mecanismos que tienen. Todas las personas tenemos mecanismos de afrontamiento respecto de las situaciones difíciles que nos enfrentamos en la vida. Si no es población, por ejemplo, si es una población que llegue por alguna situación que nosotros no atendemos, se referencia hacia los sistemas que sí están brindando atención en este sentido. ¿Y cómo podemos contactar a Médicos Sin Frontera aquí en Acapulco? O sea, las personas que nos están escuchando, si conocen a una persona que necesite esa atención y que no tenga ningún por ejemplo, no tenga algún sistema de salud que los pueda apoyar, ayudar, ¿cómo se...? Bueno, nosotros estamos aquí apoyando a la Secretaría de Salud. Okay. Entonces se irían con ellos, ellos son con ellos van y a ellos los... Sí, nosotros estamos brindando apoyo técnico en muchas áreas, pero aquí hay una secretaría, o sea, hay un sistema de salud, y insistimos que cualquier paciente, por favor, vaya a sus lugares a los que iría normalmente para este tipo de casos. Pero si tiene una duda, siempre se puede alzar la voz en centros de salud, en cualquier instalación sanitaria. Nosotros aquí hemos estado presentes en varias colonias, pero insistimos, estamos aquí dando un apoyo técnico a la Secretaría de Salud, a la que nos gustaría que la población atienda a los centros de salud, a los hospitales, a las instalaciones sanitarias que ya existen, claro. Existe el proyecto también de Tierra Caliente, y para todas aquellas personas que se encuentran muy alejadas de los servicios que se brindan, por ejemplo, en el Hospital Quemado o en el Hospital de Renacimiento, la idea es poder desplazarse con clínicas móviles y poder hacer más accesible el servicio para ellos.
Entonces cambia, ¿no? Dependiendo del contexto. Como esta es una zona urbana, cuenta con mayor servicio y nosotros entendemos y hacemos el llamado a la población a que puedan acudir a estos servicios en los diferentes programas que tienen. Es un caso un poco diferente de las personas que se encuentran más alejadas de esta parte urbana y que más bien ahí la estrategia es en clínicas móviles poder acudir a los espacios, hacerles llegar más fácilmente este apoyo. Sí, claro, porque no nada más están aquí en Acapulco, sino están en todas las regiones del estado de Guerrero. Correcto. Bueno, tenemos, como ya comentó Laura, tenemos clínicas móviles, sobre todo en las partes más altas, alejadas, ¿no? Que son zonas más rurales, no tan urbanas como aquí. Sí, cubrimos geográficamente todo, pero ya son intervenciones más cortas en función de dónde se encuentra la necesidad. Son clínicas móviles que están ahí una semana, luego se desplazan, pueden estar 3 semanas o 3 meses en función de la necesidad que se encuentre, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las afectaciones? Estaban hablando de la violencia, de la salud mental, que se han detectado aquí en Acapulco, aquí en este contexto de violencia, como lo comentabas. O sea, ¿qué es lo que más se ha encontrado? ¿A qué más han apoyado Médicos Sin Fronteras a la población de aquí de Acapulco? Bueno, un poco lo comentaba Gordon. La intención, por ejemplo, tenemos una estrategia que desde Médicos Sin Fronteras intentamos implementar y es el MHGAP, que le llamamos, se le denomina de esta forma, pero básicamente es la atención e intervención en salud mental con especialistas. Desafortunadamente, un problema que no es tratado y detectado a tiempo no va a desaparecer, sino que por el contrario, sus síntomas se van a exacerbar y entonces la persona en algún momento va a terminar ya no con un médico general, sino con un especialista, ¿no? Entonces intentamos llegar a las personas de manera oportuna, intentamos intervenir si así el diagnóstico corresponde, con psicoterapia, con apoyo de algún medicamento, si es que fuera necesario, previa consulta con especialista, y la idea es que pues no tengamos que llegar a estos niveles de especialidad, porque además el sistema en general de salud pública pues puede verse colapsado, ¿no? En estos sentidos. Lo que te podría comentar que hemos encontrado, por ejemplo, en el tema de violencia sexual, es que mucha de la población que atendemos son menores de edad, ¿no? Y en ese sentido, los menores de edad es un tema que a veces no nos gusta hablarlo claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia sexual es un tema complicado, es un tema difícil, pero si no empezamos a hacer visible que existe una necesidad de atención para los menores de edad, pues entonces no vamos a estar atendiendo el problema, ¿no? Entonces me parece importante remarcar eso que hemos encontrado, que en un principio a nosotros también nos llegó a sorprender, porque las cifras de lo que atendemos son prácticamente, son menores al 50%, pero no alejadas de este 50%. O sea, que hay una gran cantidad de menores de edad que son atendidas por este problema de la violencia sexual aquí en nuestro puerto de Acapulco, ¿no? O sea, sí es alarmante y sí es preocupante, porque también, como comentaban hace un momento, tienen programas de educación, o sea, también de prevención para este tema, ¿no? Podemos ir a un pequeño corte comercial y regresamos para platicar más acerca de esto. Conoce las tendencias más populares en un solo programa. Acompaña a Lucille Marlene con temas de cine, Cristian Romero con tecnología, Adamaris Rivera con música, César Hernández con videojuegos, Melody Morán con anime y mucho más. Solo en Random Center, todos los jueves a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros.
Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Venga. Bueno, gracias por continuar con nosotros en su programa Tanto en Común. Quiero aprovechar para agradecer a Gordon Fick-Weigner, coordinador del proyecto de Médicos Sin Frontera aquí en Acapulco. Gracias por estar con nosotros hablando de este tema. Gracias a ustedes. Y también a Laura Carmen, trabajadora social. También gracias por estar con nosotros y aportarnos y decirnos de qué se trata este maravilloso proyecto. A ustedes por invitarnos y bueno, no perder la oportunidad de que las personas que crean en nosotros puedan seguir aportando, colaborando, donando. Es un bonito proyecto y estamos ayudando a las personas que más lo necesitan. Sí, claro, bueno, desde nivel internacional hasta nosotros como México, que lo necesitamos tanto, y bueno, nuestro puerto de Acapulco, que también, como ya vimos en el bloque anterior, que sí es necesario concientizar, sensibilizar acerca del tema de la violencia sexual y la salud mental, que es importantísimo, ¿no? Sí, correcto. Muchísimas gracias por darnos esta voz aquí, porque estamos aquí como para ayudar a la población, al fin y al cabo, y cuanto más se pueda pasar el mensaje, pues más nos ayuda a nosotros a ayudar a la población. Y bueno, para ser médico, para formar parte de Médicos Sin Frontera, ¿qué podemos hacer? Digo, porque a veces, como ya platicamos fuera del aire, que la vocación de alguien a veces llega de repente, ¿no? La vocación, estás buscando qué vas a hacer, a lo mejor qué es lo que te llama, como me comentabas de la pediatra que tenía este interés por realizar esta ayuda humanitaria. ¿Cómo podemos ser parte de Médicos Sin Frontera? Bueno, pues Médicos Sin Fronteras contrata personal de cualquier parte del mundo que esté interesado en colaborar con la institución, pero es necesario estar titulado, contar con al menos 2 años de experiencia laboral y como lo hemos venido contando alrededor de estos bloques, pues Médicos Sin Fronteras tiene 2 tipos de personal en general, que es el personal sanitario, médicos, enfermeras, cirujanos, psiquiatras incluso, y personal no, bueno, dentistas. Dentistas no. Dentistas no, es una excepción. No, la salud dental no forma parte de nuestro portfolio de servicios que proveemos. No te preocupes. Y bueno, tenemos otro perfil que es el no sanitario, que es el perfil que también está involucrado en hacer llegar a terreno todos estos profesionales. Y entonces estamos hablando de la persona que recluta, estamos hablando de los logistas, estamos hablando de muchas otras profesiones en general, traductores, ¿no? Por ejemplo, imagínate que de repente llegas a Bangladesh y en Bangladesh hay un idioma muy local y pues aunque sepas francés o inglés no vas a poder comunicarte y transmitirle a la población, ¿no? O hay personas que, por ejemplo, no pueden, el contexto no ha permitido que puedan leer, ¿no? Entonces, aunque tú pongas tu información escrita, si no sabes el lenguaje, la lengua del espacio donde estás, pues no vas a poder llegar, ¿no? a brindar una atención de calidad. También para el lenguaje de señas, también que cambia en cada contexto, ¿no? Entonces sí. Necesitamos a veces muchos profesionales, a veces son menos, dependiendo de los contextos, dependiendo del tipo de intervención que se realice en cada proyecto, van a ser necesarios. Si alguien desea colaborar con Médicos Sin Fronteras, existe la página en internet. Y en la página en internet se publican convocatorias en general y existe un pool que le llamamos el pool internacional, que es para aquellas personas que quieran irse a otras partes del mundo a brindar su aporte profesional. Es importante señalar que la mayor parte de nuestro personal es siempre nacional. Intentamos siempre reclutar cuanto más posible nacionalmente,
por varias cuestiones, ¿no? Sean éticas, financieras, de conocimiento local de la problemática que estemos tratando en cada país, y así a bote pronto se puede decir más o menos que el 90% es nacional y el 10% internacional, así como de promedio más o menos, ¿no? Eso podemos tener aquí nacional, o sea, o local de cualquier parte de la región que estén, o a nivel internacional que puedan estar también aquí colaborando en Médicos Sin Fronteras. Correcto, así es. O sea, tenemos a personas de nivel internacional en nuestro estado y haciendo esta ayuda humanitaria que tanto se necesita aquí, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, yo soy mexicana, soy de la Ciudad de México, pero bueno, me he desplazado a otros estados con Médicos Sin Fronteras, ya sea en el proyecto de migrantes, ahora en el proyecto en Guerrero, y bueno, Gordon, que ha estado en otros países y ahora se encuentra colaborando con nosotros en México. Sí, yo empecé en el 2013, yo soy alemán. Y yo he estado con Médicos Sin Fronteras en países como la República Centroafricana, Sierra Leona, Sudán del Sur, Irak, República Democrática del Congo y ahora México. Bueno, vasta experiencia tienes entonces en esto. Tienen los dos en este proyecto de Médicos Sin Fronteras. Vamos a ver un pequeño spot que nos encontramos también en la página de internet para que invita a participar en este hermoso proyecto de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras, perdón. Hace 40 años, un grupo de trabajadores humanitarios se propuso crear una organización sin ánimo de lucro, capaz de dar respuesta médica en casos de desastre natural, epidemia o guerra, atendiendo a los más necesitados sin importar su raza, religión o ideología. Hoy, tiene una infraestructura logística única, sostenida por profesionales de todo el mundo y financiada por personas como tú y como yo. Médicos Sin Fronteras ahora está en México. Conócenos, participa, involúcrate, porque juntos llegamos más lejos. Bueno, gracias por estar con nosotros otra vez nuevamente aquí en su programa Tanto en Común. Y bueno, vimos el spot que nos invita a ser parte y a participar en Médicos Sin Frontera. Les quiero agradecer nuevamente que hayan estado con nosotros aquí hablando de este tema tan importante y que no teníamos, que mi auditorio darles la oportunidad de conocerlo, de saber cómo ser parte de esto, de poner atención a los problemas que tenemos como sociedad en nuestro puerto de Acapulco. Agradecerte nuevamente la invitación, agradecer al público que nos ve, invitarlos a involucrarse, como bien dice el spot, pueden hacerlo ya sea donando, se los agradecemos mucho, o ya sea también involucrándose desde la parte profesional, consultando las convocatorias, participando en los lugares en los que hemos estado involucrados, tanto aquí en México como en otras partes del mundo. Sí, perdón. Sí, también en las oficinas en varios lugares, en varias partes del mundo, también tenemos muchas acciones de darnos a conocer, de recabar fondos, de reclutar a gente. O sea, hay muchas maneras de participar, colaborar, así que animamos a todo el mundo a que lo hagan. Bueno, les quiero agradecer nuevamente por haber estado con nosotros. Y bueno, también a usted le quiero agradecer que haya estado con nosotros en su programa Tanto en Común. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.